En este video vamos a aprender a trazar la bisectriz de un ángulo y la mediatriz de un segmento determinado. Comenzaremos por la bisectriz. La bisectriz va a ser aquella semirrecta que divide a un ángulo en dos ángulos de igual amplitud, es decir, divide a un ángulo justo por su mitad. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que tenemos un ángulo de 30 grados. Lo que vamos a hacer en primer lugar es construir ese ángulo. Para eso vamos a trazar con la regla una línea recta y luego con el transportador vamos a medir un ángulo de 30 grados y construir el otro lado del ángulo. Una vez que tenemos nuestro ángulo de 30 grados, vamos a indicar en cada uno de sus lados una flechita que indica que ambos lados son semirrectas, tienen un origen, un comienzo, pero no tienen fin. Y vamos a llamar al vértice de ese ángulo con una letra. Vamos a utilizar en este caso la letra O. Y ahora vamos a tomar el compás y vamos a pinchar. En mi caso tengo la sopapa, pero en un compás tradicional que se utiliza para las carpetas habría un pinche. Vamos a pinchar en O y vamos a hacer un arquito que corte a los dos lados de ese ángulo, como se va a mostrar a continuación. Una vez que tenemos el arco trazado, vamos a nombrar dos nuevos puntos. Un primer punto que es donde corta el arco a uno de los lados del ángulo, lo vamos a llamar A, y al segundo punto que es el corte entre el arco y el otro lado del ángulo, lo vamos a llamar B. Y ahora vamos a utilizar nuevamente el compás y vamos a pinchar en A y trazar un arco aproximadamente por este sector, sobrepasando un poquito los lados del ángulo. Ahí tenemos el primer arco. Y ahora, manteniendo la misma abertura del compás, es decir, no tenemos que cerrar el compás, vamos a repetir el procedimiento, pero ahora pinchando en el punto B, es decir, pinchamos en B y con el compás vamos a trazar un arco que debería cortar al arco que trazamos anteriormente. Como se puede observar, los dos arcos se están cortando justo en este sector. Vamos a hacer una marquita y el paso final sería unir esta marquita, es decir, este lugar donde se cortan ambos arcos, con el vértice de nuestro ángulo. Para eso podemos utilizar regla. A esa línea le vamos a agregar una flechita al final, indicando que, al igual que los lados de nuestro ángulo, también es una semirrecta, que tiene un origen, un comienzo que coincide con el vértice del ángulo y no tiene fin. Esa semirrecta es la bisectriz de nuestro ángulo. Y para verificar que hicimos la construcción correctamente, debemos recordar que si la bisectriz dividía al ángulo en dos partes iguales, en dos ángulos de la misma amplitud, y nuestro ángulo era de 30 grados, podríamos pensar entonces que tanto este ángulo que nos queda acá como este ángulo que nos queda acá, los dos deberían medir 15 grados. Esa sería nuestra forma de verificar que hicimos correctamente la construcción. Vamos a ver qué pasa con la mediatriz. La mediatriz, a diferencia de la bisectriz, se traza teniendo en cuenta un segmento determinado. Un segmento, como se muestra a continuación, es un fragmento de una recta, una parte de una recta, ya que tiene comienzo y tiene fin, a diferencia de la recta que es infinita. Vamos a nombrar a cada extremo de ese segmento con las letras A y B. La mediatriz de un segmento básicamente es la recta que divide a ese segmento en dos segmentos iguales, es decir, en dos segmentos de la misma longitud. Entonces, supongamos que tenemos un segmento de 6 centímetros. Cuando nosotros tracemos la mediatriz, debería dividir a ese segmento en dos partes de igual medida, es decir, en dos partes de 3 centímetros. Es decir, mediatriz pasa justo por la mitad del segmento. Para eso lo que vamos a hacer es tomar el compás, vamos a pinchar en A y hacer un arco. Y para
saber más o menos la abertura de ese compás, vamos a pasarnos de la mitad del segmento un poquitito más. Esa abertura nos va a indicar cómo nos tiene que quedar el arco. Como se está viendo ahí, estoy pinchando en A y tracé un arco que corta al segmento. Y si se fijan la abertura del compás, estoy teniendo una abertura que supera a la mitad de ese segmento. Ahora lo que hacemos es mantener la abertura del compás, es decir, no lo cerramos, y vamos a pinchar en B y repetir el procedimiento, es decir, vamos a trazar un segundo arco, que debería cortar al arco anterior en 2 puntos. Así nos debería quedar la construcción. 2 medios arcos que se están cortando, ¿sí?, en 2 puntos. Vamos a hacer una marquita o un puntito en esos 2 lugares en donde se cortan los arcos, y el paso final sería, con la regla, trazar una recta que pase por esos 2 puntos, como se muestra a continuación. Esta recta que quedó dibujada va a ser la mediatriz de nuestro segmento.